Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Ok, vamos a ir iniciando porque ya son las 7:05. Por ahí di 5 minutitos de gracia para el resto de sus compañeros que no se han conectado. ¿Vieron que hoy salió la publicación de la universidad con respecto a lo de los días de feriado? Al final, al final sí nos hubiera funcionado hacer el examen, pero bueno. Espera. Miren, no sé si iba a decir algo, creo que se entrecortó, yo no le escuché nada. Ok. Entonces, bueno, igual vamos a continuar para el examen para el martes 11, siempre va a quedar, pero lunes y martes hay clases. Incluso este viernes vamos a tener clases para poder cerrar la primera unidad y tener el examen ya con mayor tranquilidad, porque en vista de que el lunes que viene no vamos a tener clases, o sea, el lunes 10, lo compensaríamos este viernes. ¿Ok? Así que voy a empezar a compartir pantalla, continuando con respecto al tema de base biológica de la conducta. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta este. ¿No? Ok. Empezar a compartirles y nada más me confirman que ya estamos bien. ¿Sí, verdad? Ok. Vamos apagando cámara también si quieren para no interferir con el ancho de banda. Habíamos hablado que el sistema nervioso, ayer hicimos la introducción a este tema, que el sistema nervioso se divide en dos ejes importantes. El sistema nervioso central, que se ubica en el encéfalo, o sea, lo que nosotros conocemos como cerebro, y la médula espinal, que es aquella que está en que la columna vertebral rodea toda esta parte. Y el sistema nervioso periférico, que se aloja en dos áreas importantes, que es la división autónoma y la división somática. En el caso de la división autónoma, como bien lo dice su nombre, es un estado en el que no podemos controlar. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La división autónoma se divide a su vez en la división simpática y parasimpática. Ténganme paciencia, ya vamos a llegar a esta parte de la división. Y la otra parte del sistema nervioso periférico es la división somática. Vamos a iniciar enfocándonos en el sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo. El encéfalo es aquello que nosotros conocemos como cerebro. Y cada uno de ellos se va a enfocar en cuatro, bueno, vamos a ir por partes porque en primer lugar el encéfalo se va a dividir en la primera gran división es por encéfalo, perdón, por hemisferio, que es lo que ustedes pueden observar, que es la división del hemisferio izquierdo del hemisferio derecho. Regálenme un segundo porque les quiero mostrar, incluso les quiero comentar, en la unidad 0 del campus virtual hay un instalador que se llama Anatomy Atlas.
Esta app es muy buena, en lo particular me gusta bastante, principalmente para estudiar temas a nivel fisiológico, y yo creo que ustedes también se pueden ver beneficiados, ya sea por temas de aprendizaje de alguna clase o porque simplemente le llama la atención. Así que les coloqué ese instalador, es un instalador gratuito y ya voy a abrir el programa. Está abriendo porque sí es un poquito pesadito. Entonces, denme un segundo para poder abrirlo. Entonces, se lo puse por ahí para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan incorporar en su día a día. Mientras se abre el documento, vuelvo a compartir pantalla, hablando del encéfalo. En el caso del encéfalo, hay lo que les decía, la primera división importante, que son los hemisferios. Si nosotros dividimos al cerebro en dos, así como nosotros lo estamos viendo de frente y hacemos un corte, vamos a obtener dos mitades, que esas mitades son el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. A su vez, cada hemisferio tiene 4 lóbulos, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Cada uno de ellos, como pueden observar, hace referencia a una área en específico. El lóbulo frontal está aquí dividido por la fisura central y la fisura lateral, que es toda esta gran parte de acá, que ustedes pueden observar, en azul. Les coloco en amarillo el siguiente, que este es el lóbulo parietal, dividido por la fisura central. Y el siguiente, que es el lóbulo occipital, que es esta área, que es la parte como la nuca. Y finalmente el lóbulo temporal, que está dividido. El lóbulo temporal es el único que tiene contacto con los con los otros tres hemisferios. Los otros tres, lóbulos. En el caso de cada uno de ellos, lo interesante de esto es que cada aspecto, cada lóbulo tiene distintas funciones. Como por ejemplo, en el lóbulo frontal, nosotros nos vamos a encontrar todas las funciones importantes del cerebro a nivel superior. Ya me abrió la app y se las quiero mostrar. ¿Confirman que están viendo un esqueleto? ¿Sí? Sí, Sí. Ok. sí. Ok. Por ejemplo, ustedes pueden poner, los ubico rápidamente para que ustedes puedan utilizarlo. Esta área de acá, que es esta barra lateral a su izquierda, son los sistemas. El primero es el organismo, el sistema óseo, nervioso, cardiovascular, respiratorio, muscular, digestivo, urinario, hormonales y sexuales. Y luego tienen en la parte de arriba algunas vistas ya precargadas, como por ejemplo, yo le doy aquí en vistas y yo puedo observar si yo quiero ir al cerebro, por ejemplo, directamente el encéfalo y cómo está irrigado. Si quiero quitarle las venas, vengo acá, ¿sí? Y en esta zona de acá, le aprieto por ahí y desaparecen entonces cada una de ellas. Y como pueden observar, este es el encéfalo. Lo que hablábamos, si yo divido el cerebro en dos, ¿sí? Ustedes van a obtener, lo divido a la mitad, van a tener dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. A su vez, pueden observar, si ustedes hacen clic en cada una de las protuberancias, van a encontrar la descripción de cada una de ellas. En el caso, lo que les decía, el lóbulo frontal, ustedes abren por aquí y les dice que es el más anterior a los 4 lóbulos, anterior en cuanto a posición, ¿verdad? Podemos que anterior y posterior. A ver, voy a ver por aquí y me voy directo a las funciones. Por ejemplo,
Lóbulo frontal está involucrado en lo que se consideran funciones superiores, como la planificación, memoria a largo plazo, pensamiento consciente, toma de decisiones, actividades que incluyen el habla, la percepción sensorial, la memoria, entre otras cosas. El siguiente, que es el lóbulo parietal, está muy asociado con la percepción de la temperatura, dolor, movimiento. También está sumamente asociado con la transmisión de elementos y la traducción de impulsos eléctricos a nivel corporal. En el caso del lóbulo occipital, que es el más posterior de todos, ¿sí? Como pueden observar, está literalmente en la parte trasera del cerebro. Y en el caso del lóbulo occipital va a estar asociado constantemente con la corteza visual primaria. En el caso del lóbulo occipital, tiene un trabajo sumamente relevante en el desarrollo interpretación y todos los procesos relacionados con la visión. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Ok. Vuelvo a pues, a ver, ¿tienen dudas o alguna pregunta hasta este punto? No, licenciado. Perfecto. Gracias por confirmar. Ok. Con respecto a esto, ¿sí? Algo importante que nosotros debemos de entender es que cada una de las figuras que nosotros vemos por acá, y cada uno de los puntos de desarrollo de este espacio va a estar asociado con una función específica. Por ejemplo, en el caso de los lóbulos, pudieron observar que está asociado con algunos componentes importantes de movimientos, percepción, entre otras cosas, que eso lo vamos a ver en el último tema. Pero luego quiero que observen, no sé si ustedes han escuchado alguna vez la teoría de los 3 cerebros de McLelland. ¿Alguna vez la han escuchado? No, yo no. ¿No? Ok. La teoría de los 3 cerebros de McLelland habla de que dentro del cerebro existen 3 cerebros, que son las capas evolutivas. Esta primera capa, que ustedes observan que la estoy marcando de café, ese se le denomina el cerebro reptiliano. Yo creo que con esa palabra tal vez se pueden encontrar un poquito más familiarizados. El cerebro reptiliano es aquel que se encarga de todas las funciones relacionadas con supervivencia del individuo. Por ejemplo, el mantener el equilibrio, la postura, la respiración, ayudar a mantener elementos de temperatura, entre otras cosas. Posteriormente, la segunda parte del cerebro, que es toda esta que estoy colocando acá, hace referencia al cerebro emocional. Cerebro emocional se refiere a todo el proceso del sistema límbico, cómo es capaz de poder observar y poder responder ante las condiciones que plantea el ser humano. Adicionalmente, el último cerebro, que así lo denomina, es la capa más externa, que es la que contiene los lóbulos. Y los lóbulos, como les comentaba, están muy asociados en la capacidad del individuo para poder, entonces, funcionar ya como un individuo que procesa información, que es relevante, que tiene aspectos importantes, que necesita de ciertos valores en términos para tomar decisiones, juicio, razonamiento, entre otras cosas. Y cada una de estas estructuras tiene sus propias funciones. En el caso del cerebelo, la médula, el puente y la médula espinal
están muy asociados con lo que les acabo de comentar, que tiene que ver con lo relacionado del mantenimiento del cuerpo, mantenimiento de el mantenimiento de la homeostasis del individuo. En el caso del sistema límbico, lo vamos a ver en la tercera unidad cuando hablemos de emociones, estructuras tales como el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el giro cingulado, entre otras cosas, va a estar muy asociado con el procesamiento de las emociones. El cuerpo calloso es esa estructura y para esto me voy a regresar a la app para poder mostrárselos. En el caso en el caso de esta estructura del cuerpo calloso, quiero que observen, voy por aquí a vistas y ahora pongo la mitad. Es esta estructura como amarita que ustedes observan. El cuerpo calloso es una estructura valiosísima. Esta estructura va a permitir la comunicación entre hemisferios, porque la persona cree, ¿verdad? La creencia general es que los individuos, ¿verdad? Porque todo el mundo ha dicho, ha comentado que no, que el cerebro humano, todo depende si nosotros somos predominantes en el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho, que el hemisferio derecho tiene que ver con aquellas capacidades artísticas, el hemisferio izquierdo tiene que ver con aquellas habilidades más bien matemáticas. ¿Habían escuchado eso alguna vez? Sí, ¿Sí? ¿Y qué opinan? ¿Ustedes creen que sea verdad o que sea mentira? A ver, inténtenlo. sí, yo he escuchado a algunas personas decir, esta persona usa más su hemisferio derecho o izquierdo, algo así. Ujú. Pero resulta que no es así. Resulta que nuestro cuerpo realmente tiene una comunicación sumamente entrelazada entre los dos hemisferios. No es que el hemisferio izquierdo se hace cargo de esto y el hemisferio derecho de aquello. No, no es así. Porque el cuerpo calloso es aquel que se encarga de poder compartir información entre hemisferios. Vamos a ver en el último tema de la primera unidad, vamos a ver en lo último de la primera unidad que hay unas estructuras asociadas con la sensación y percepción, como por ejemplo que en el caso de los ojos entran en juego, por ejemplo, algunas estructuras en el lóbulo occipital, pero también entran en juego otras acciones desde el ojo, desde cómo percibe la luz y a su vez cómo esta luz llega, cómo esta luz va penetrando a través de cada una de las estructuras del cerebro. ¿Ok? Así que, Licenciado, sí, adelante. y me llamaba la atención porque está, bueno, leyendo, dice que el hemisferio derecho dice que controla, dice, el tacto y movimiento del lado izquierdo, como lo contrario, ¿no? Según el nombre. Y que el izquierdo dice que controla la escritura y el movimiento del lado derecho del cuerpo. Eso sí, eso sí. Y vamos a encontrar que frecuentemente, en el caso, eso se llama como lateral, eso es conocido como lateralidad. Y cuando hablamos específicamente de lateralidad eh, en términos del cerebro, son de lateralidad hemisférica. Porque aquellas acciones que nosotros hacemos con nuestro hemisferio del cuerpo derecho
el hemisferio izquierdo lo controla y viceversa. Lo que nosotros hacemos con el cuerpo, con la parte izquierda del cuerpo, el hemisferio derecho lo controla. Ahí sí tiene toda la razón. ¿Vamos bien? Bien. Súper. Ok. Volvamos entonces a la presentación. Adelantamos esta parte para hablar un poquito ahora del sistema límbico, o basado en la teoría de MacLean, el segundo cerebro. El sistema límbico es conocido como un anillo de estructuras que está localizada en la parte central del cerebro. O sea, literalmente se encuentra en el centro. Y es un desarrollo evolutivo más reciente que el núcleo central, o sea que el cerebro reptiliano. Estas estructuras, tales como el tálamo, el hipocampo, amígdala e hipotálamo, está sumamente asociado en dos componentes importantes. Uno, en la creación de recuerdos, y dos, en la asociación de emociones a esos recuerdos. ¿Se han fijado que aquellas cosas que ustedes recuerdan con mayor vehemencia, con mayor fuerza, son aquellas que tienen amarrado una emoción? Puede ser vergüenza, puede ser enojo, puede ser tristeza, puede ser, por ejemplo, alegría. Entonces se le hace mucho más fácil recordar este tipo de cosas. ¿Cierto o no? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opina Jenny? ¿Qué opina ella? ¿Usted cree que es cierto? ¿Puedo preguntarle? Que si usted cree que las emociones hacen que los recuerdos se vuelvan más memorables. Yo creo que sí, tengo muchos de esos. ¿O cuál? A ver si usted, uno que quiera compartir. Es la vergüenza. Una vez ahí por el banco de la FISE iba jugando con mi amiga y me caí, me resbalé todo y fui a caer abajo. Y siempre recuerdo eso. Y se hace más fácil de poder recordarlo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que generalmente las personas tienden a, como les digo lastimosamente, tienden a recordar más aquellos recuerdos negativos, recuerdos que tienen asociadas emociones negativas más que las positivas. Nunca se han Lick, preguntado. Adelante. pero también, o sea, tendemos a bloquear recuerdos que no queremos como recordarlos, tendemos a bloquearlos, no sé por qué será, pero sí. Eso sí, incluso lo vamos a ver cuando hablemos de personalidad y hablemos del inconsciente. Eso sí, eso es completamente normal que pase. Pero Pero creo que está relacionado con las cosas que nosotros realmente queremos recordar, aunque nos haya hecho pasar por una situación en la que veamos como mala, tal vez la queremos recordar porque no queremos volver a pasar por eso. Y siento que las cosas que bloqueamos es como que tuvieron una reacción no buena, pero no queremos ni siquiera recordarlo porque tal vez no es algo que tenga que suceder por alguna u otra razón de nuevo. inclusive cuando nosotros hablamos de todo ese tema de las emociones, debemos de entender de que por eso es la importancia de que cuando nosotros hablamos de memoria y emociones son dos sucesos que están sumamente entrelazados. Es difícil pensar en que uno ocurre sin el otro, porque realmente es imposible, realmente es muy difícil pensar que esto puede ocurrir, porque las emociones están íntimamente estrechas con la memoria.
¿Estamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Y también con el hipocampo podemos determinar enfermedades también como el Alzheimer. Ujú. Incluso en el caso de personas como, por ejemplo, que tienen enfermedades de tipo de demencia, como por ejemplo Alzheimer, Corea de Huntington, entre otras. Generalmente estas personas tienen el hipocampo agrandado, perdón, el hipocampo, ya me estaba adelantando, tienen el hipocampo más delgado e incluso en el caso hay un experimento bien interesante que se hizo, que se llevó a cabo con taxistas en Londres. Ustedes se podrán imaginar que en el caso de Londres, pues es una ciudad que tiene un montón de calles porque es sumamente intrincado toda esta ciudad. Y tiene muchas calles, avenidas, bulevares, entre otras cosas. E hicieron un experimento bien interesante que estos taxistas mostraron que su hipocampo era mucho más grande que el de la persona promedio, porque la cantidad de recuerdos que debe tener asociados a calles le obligan a la persona a tener este tipo de adaptaciones a nivel cerebral. Aprovechando el tema que hablábamos con respecto a ayer, que nosotros hablábamos acerca del tema de la plasticidad cerebral, esto es una realidad. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Licenciado, a Adelante. mí me pasa algo que, bueno, escucho a veces a algunas personas hablar de su infancia y de cuando era pequeñito, dicen, y recuerdan con mucha facilidad, ¿verdad? Y a mí se me dificulta mucho traer recuerdos. Sin embargo, los recuerdos que yo tengo son muy, muy buenos, muy de alegría, de una buena temporada en mi infancia. Entonces, no sé realmente, a veces me preocupa un poquito, pero no le pongo mucha atención a eso, ¿verdad? Pero sí me pasa que no tengo muchos recuerdos así de mi infancia. O sea, lo otro que debemos de entender es que no somos capaces de poder entender todo, perdón, de poder recordar todo. Esto es normal, ¿no? Incluso hay un tipo de memoria que se llama la memoria episódica que está asociada a esto. Y como le digo, generalmente nosotros vamos a asociar mucho las emociones con los recuerdos. Entre más intensa es la emoción, más probabilidad existe de que el recuerdo se repita o que el recuerdo esté presente en nosotros. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Dudas? Lick, y así como, bueno, a mí me pasa bastante, ¿verdad? Que a veces estoy platicando con la persona y yo ya sé lo que me va a responder, o sea, a veces hasta 5 minutos, 10 minutos sé lo que me va a responder. ¿Por qué será? ¿El qué? ¿El qué? Perdón. Es que, perdón, que me tuve que levantar ahorita porque está cayendo una Bueno, tormenta y tuve que cerrar ahorita las ventanas. es que a mí me pasa bastante que a veces yo estoy platicando con personas y yo sé lo que ella me va a estar respondiendo y yo sé lo que le estoy contestando, o sea, y a veces hay gente que le pasa, pero poquito, un laxito de tiempo, y a veces yo siento que la conversación hasta de 5 minutos, yo ya sé lo que ella me va a responder en toda la conversación. No tiene nada que ver realmente con algo específico en términos de como de algo especial. Lo que sí es que pues ha ido desarrollando de a poco su habilidad comunicativa. Y eso sí es normal. Pero a mí me da miedo, Lick, a veces me da miedo, la verdad. Bueno, ya sabe lo que sentimos nosotros como psicólogos cuando las personas
Y los pacientes generalmente se presentan a la consulta y usted ya sabe lo que han hecho. Qué miedo, la verdad, qué miedo. Sí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ok. Vamos a hablar un poco acerca del cerebro. En el caso del cerebro, en general el encéfalo, es una de las partes que ocupa mayor espacio en nuestro cráneo. ¿Ah? El cráneo, que son el hueso que rodea a nuestro cerebro, va a estar asociado, y esto que rodea a la persona, que rodea al individuo, esto va a ser conocido como corteza cerebral. La mayoría de la gente piensa en los hemisferios cerebrales cuando se refiere al encéfalo, pero sabemos que esto es nada más una parte, y en específico el término corteza cerebral es aquel más reciente en términos evolutivos y nos ayuda a regular la conducta más compleja. Hablábamos acerca de que en el caso del ser humano tiene estas habilidades, ¿verdad? del cuerpo, de poder irse adaptando ante estas condiciones. Y también vamos a encontrarnos frecuentemente que cuando la persona tiene este tipo de desarrollo evolutivo, generalmente es lo que nos diferencia a nosotros de muchas otras especies, ¿verdad? Como por ejemplo, podemos ver, no sé si ustedes se han percatado que hay un montón de estudios relacionados con monos, con delfines, que se parecen mucho en términos a nivel cerebral a nosotros, y que esto hace que, eh, que ¿cómo les puedo decir? Que nos diferencia realmente ante estas condiciones. Y esto es algo completamente natural. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Dudas? Lo que hablaba por ahí, no logré captar bien quién era la persona que me dijo acerca del hemisferio, de los tipos, del cómo controlábamos cómo se controlaba el cuerpo y el hemisferio, cada uno de ellos. Y en el caso del hemisferio izquierdo, está asociado, ¿sí? Asociado. No quiere decir que solo esto hace, ni que el otro hemisferio no hace nada, ¿sí? No es eso lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es que el hemisferio izquierdo está muy asociado con aquellas tareas de tipo verbal, lectura, escritura, cosas. Tiende a ser un poquito más analítico, lógico y más secuencial. Y también controla el lado derecho del cuerpo humano. En el caso del hemisferio derecho, se hace cargo de aquellas tareas no verbales, de aquellas tareas de tipo espacial, y en el caso de controla el hemisferio, el lado izquierdo del cuerpo humano, y además va a estar asociado con tareas de tipo visual, perceptuales y expresión de emociones. Y lo que les decía, la importancia del cuerpo calloso. El cuerpo calloso nos brinda la oportunidad de poder entrelazar la información entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y antes de terminar, vamos a avanzar a hablar un poco acerca de la médula espinal. Les voy a enviar un correo, les voy a subir al campus virtual un video acerca de esto, de las imágenes, los estudios y las herramientas para el estudio del encéfalo. En el caso de la médula espinal, como pueden observar, es la que se recubre
por la columna vertebral. Y las funciones básicas más importantes de la médula espinal es que lleva los impulsos motores, lo que hablábamos ayer de las neuronas aferentes, y lo lleva hacia los órganos internos y músculos. Viceversa también es cierto, por medio de la médula espinal también llegan las neuronas sensoriales. También lleva información desde las extremidades y los órganos internos al encéfalo y también está asociado con ciertos movimientos reflejos. Lo que hablábamos, como por ejemplo cuando la persona, por ejemplo, siente cambios de temperatura, pues entonces el cuerpo humano es capaz de poder entender y hacer este tipo de reacción. ¿Dudas? Esta es Esta es la médula espinal. sí, es una persona que padece de cáncer, que sufre de cáncer de médula, licenciado. Sí, generalmente este es el área que ataca, generalmente. Incluso en el caso del cáncer es un tema muy amplio en este sentido. Ok, solo les quiero un anuncio. Continúo teniendo problemas con lo de la cuenta de Zoom, ya se va a cortar. Nos quedamos hasta aquí hoy y continuamos mañana. ¿Ok? Bien. Yo tengo una Gracias. consulta. Con lo de la asistencia, no sé si teníamos que estar Mañana marcando siempre con el mismo link. Sí,